Vamos a estar estudiando en este momento acerca de lo que era la música de la iglesia en el Nuevo Testamento. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Así es que vamos a comenzar de inmediatamente con este tema tan interesante, ¿verdad? Primero, antes que todo, en cuestión de, diríamos, de doctrina, debemos de hacernos la siguiente pregunta. Todo lo que sea tema de doctrinal, debemos de hacer la siguiente pregunta. ¿Quién autorizó esto? Sobre alguna práctica doctrinal que se realiza en la iglesia X, por ejemplo, ¿quién autorizó esto? ¿Dios o los hombres? La adoración, estimado amigo, estimado hermano, no es una área de creatividad, alguna creatividad o gusto humano. Está en la área de una obediencia revelada, no en algo que ha sido inventado o creado por los seres humanos. Es hacernos la pregunta, ¿quiere Dios que lo adoremos de esta manera? ¿Quién autorizó esta forma de adoración? ¿Dios o los hombres? Esa es la pregunta, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, específicamente en Efesios 5:19, en este Nuevo Testamento, ordena cantar, no tocar instrumentos musicales mecánicos. Dice algo así: hablando entre vosotros con salmos y canto, alabando a Dios en vuestros corazones. El Nuevo Testamento, estimado hermano, estimado amigo, si usted lo mira ya desde cuando la iglesia fue establecida, en un día de Pentecostés, allá en Jerusalén, que comenzó la iglesia, no encontramos un mandamiento que diga Dios, que diga Cristo, que diga el Espíritu Santo, que diga Dios Padre, por supuesto, ¿verdad? Que diga un apóstol que se adorara usando instrumentos musicales. De hecho, ningún apóstol, ningún cristiano que se pueda mirar allí en el Nuevo Testamento, ninguno de ellos usó instrumentos musicales, ni siquiera una flauta. En Colosenses 3:16 dice algo similar: la palabra de Cristo more en vosotros, cantando con gracia en vuestros corazones. El mandamiento en sí es verbal, o sea, es algo que se debe de hacer, el canto, o sea, la música con la boca. Es un mandamiento verbal, no instrumental, ¿verdad? La acción ordenada es cantar, no hacer música en un sentido general, ¿verdad? O sea, usando instrumentos musicales, sino que de una manera verbal. Nosotros tenemos como tres pilares de cómo podemos interpretar o obedecer lo que dice la palabra de Dios. Una de ellas es por mandamiento directo, que algún apóstol o Cristo, o como decía yo, el Espíritu Santo o el Padre, Dios Padre, lo haya ordenado como un mandamiento, ¿verdad? Una orden. La otra manera en que nosotros entendemos que como si nos llamamos nosotros cristianos,
o nos llamamos miembros de la iglesia de Cristo, que pertenecemos a la iglesia del Señor, debemos de seguir el ejemplo de esa primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Y entonces no encontramos ejemplos de que cristianos usaran instrumentos musicales. Entonces, primera forma es por mandamiento directo. No hay mandamiento directo. Segunda forma, por ejemplos. Ejemplos que se muestran en la primera iglesia de Cristo establecida en Jerusalén o que se mira en todo el Nuevo Testamento, que se reunieran adorando a Dios usando instrumentos musicales. Todos los ejemplos de adoración de cristianos en el Nuevo Testamento incluye solo cantar, ¿verdad? Ejemplos miramos en Mateo 26:30 que el Señor Jesús estuvo cantando alabanzas o cantos, como decimos, con sus discípulos cuando estaba celebrando la última cena, o sea, en la Pascua. Estuvieron cantando nada más. Y así habían reuniones, esa era allí, ¿verdad? En el aposento alto, donde se celebró esa Pascua judía entre Jesús y sus apóstoles. Pero esa misma día o esa misma noche se estaban celebrando esa misma Pascua o la Pascua judía en todos los hogares judíos. Pero ninguno usaba instrumentos musicales en esas reuniones. Miles de reuniones donde se estaba cantando ese mismo día, se estaba cantando, se hacía una ceremonia familiar, se comía el cordero pascual y se cantaba. Y luego otros días se hacían reuniones también en las sinagogas donde se leían los salmos o se cantaban los salmos también, ¿verdad? Porque eran los cantos normales que ellos tenían, los salmos, pero nunca usaron instrumentos musicales. Solo oraban y leían los escritos de los profetas y leían los salmos o cantaban los salmos, pero no usaban instrumentos musicales también. Al mismo tiempo, en el templo judío, o sea, el templo que estaba en Jerusalén, sí se tocaba instrumentos musicales, ¿verdad? Pero solo lo hacía específicamente una tribu de Israel, la tribu de Leví. El resto de personas de las otras tribus les estaba prohibido indirectamente tocar instrumentos musicales para alabar a Dios. Eso era de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Solamente la tribu de Leví podía tocar instrumentos musicales para alabar a Dios en el templo. Un ejemplo muy claro que tenemos allí lo tenemos en Salmo 150 en el Antiguo Testamento, donde dice que hay que alabar a Dios en el santuario. Todo judío sabía cuál era el santuario, ¿ok? Al principio se le llamó tabernáculo de reunión. Ese era el santuario. Se le llamó santuario y se le llamó también templo y también se le decía como la casa de Dios. Ahora, pero ningún ejemplo hay de primeros cristianos
de la iglesia primitiva o de la iglesia del primer siglo alabando a Dios usando instrumentos musicales. Ningún ejemplo. Pablo sí, Silas cantaban himnos en una cárcel, Hechos 16, 25. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios 14, 15, dice que él cantaría con el espíritu, pero también cantaría él con el entendimiento. No dice que cantaría usando instrumentos musicales, ¿verdad? Tocando instrumentos musicales. Ahora, si Dios especifica algo, eso automáticamente prohíbe que se haga otra cosa diferente. Por ejemplo, nomás voy a poner un ejemplo. El uso del pan sin levadura en la cena del Señor, la Santa Cena o como le llaman los católicos, la Eucaristía. Entonces, él especifica pan sin levadura. De hecho, eso es lo que comían en esos días que él celebró la Pascua judía. Comían como por 7 días el pan sin levadura, ¿verdad? También tomaban el vino, o sea, la copa, lo que menciona el Señor Jesús en Mateo 26, 26. La copa que estaba hecha, él mismo lo especifica, de fruto de la vid, o sea, fruto de la uva, ¿ok? Ahora, el principio bíblico es este. Si Dios especifica algo, como el pan sin levadura, eso prohíbe que se coma otra cosa que no sea pan sin levadura. Si Dios especificó también que los que usaran instrumentos musicales para alabar a Dios en el templo fueran de la tribu de Leví, eso prohibía que personas de otras tribus de Israel usaran instrumentos musicales en el templo para alabar a Dios. Y eso nos prohíbe a nosotros también hoy en este tiempo a que usemos instrumentos musicales para alabar a Dios en la iglesia. ¿Por qué? Primero, porque no somos judíos y esas eran leyes para los judíos específicamente. Segundo, porque nosotros no somos de la tribu de Leví. Por esa razón, todo judío podía llegar al templo de las otras tribus, pero ninguno tocaba instrumentos musicales, porque ya sabían que Dios había especificado que solo los de la tribu de Leví podían usar. Por eso es que no miramos al Señor Jesús usando instrumentos musicales. Por eso no miramos a Pedro, a Juan, a Tomás o a cualquier otro apóstol usando instrumentos musicales, porque ellos no eran de la tribu de Leví. Tampoco miramos a otros cristianos usando instrumentos musicales en la iglesia o una reunión de iglesia, porque Dios había especificado que fuera de la tribu de Leví los que usaran instrumentos musicales en el templo. Para los judíos, o sea, en la religión del judaísmo, no en la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana. ¿Me doy a entender? Entonces, por eso cuando Cristo dice que es el pan sin levadura, no se puede comer tampoco o no se puede tomar soda o gaseosa, como dicen allá en Sudamérica.
No se puede, ¿cómo se llama? Tomar café o tomar agua de sabor, algún refresco, o cerveza, o té, o cualquier otra bebida. Porque en lugar de el fruto de la vid, ¿verdad? No se puede tomar otra bebida, sino que debe de ser fruto de la uva. Y del pan sin levadura, tiene que ser pan sin levadura y no tiene que ser hamburguesa, pizza o otro tipo de comida, un tamal, una arepa o ¿cómo se llama? Un taco mexicano o algo similar, una baleada o una pupusa. No, nada que ver con eso. Tiene que ser pan sin levadura, porque eso especificó el Señor. Y debe de ser, ¿cómo se llama? Jugo de uvas, porque eso fue lo que especificó el Señor. Y debe de ser cantar alabanzas, ¿ya? Porque la Biblia en el Nuevo Testamento especifica que es cantar fruto de labios que confiesen su nombre. Y otro principio para entender este tema es que no debemos tocar instrumentos musicales por pura inferencia, por pura deducción, o sea, por puro sentido común. ¿Cuál es el sentido común? Que si los cristianos no usaron instrumentos musicales en el primer siglo, en el Nuevo Testamento, en los primeros 100 años, de hecho se vino a usar instrumentos musicales a través de la Iglesia Católica, fue hasta allá, oficialmente hablando, fue hasta allá después del año 1000 después de Cristo. O sea, habían pasado 1000 años ya, ¿verdad? Cuando se oficializó que en la Iglesia Católica se usara un órgano. Eso fue lo que se comenzó a usar. Bueno, estimados hermanos, estimados amigos, hasta aquí vamos a llegar con este tema. Gracias por haber escuchado toda la explicación de cuál era la música que la iglesia del primer siglo usaba para alabar a Dios. Era solamente vocal, ¿verdad? Era solamente a capela. Dios me los bendiga.